Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la tercera ponencia de día en su programa de ICA. El tema de hoy es presentación de datos, tablas, gráficos y medidas de análisis aleatorio de datos. Hoy día está a cargo de la ponencia del magíster Miguel Moscoso Porras. Él es magíster en epidemiología y investigador en el Centro de Salud Ocupacional de Sensores. Bienvenido Miguel, y adelante. Gracias, Brian. Gracias por la invitación. Y bueno, qué bueno ver una gran cantidad de público el día de hoy, a pesar de ser sábado en la noche. Pero por suerte hay un feriado el lunes, así que creo que podemos aprovechar este día. Y ya el lunes descansamos. Bien, hoy día vamos a hablar de análisis exploratorio de datos a través de gráficos y tablas. Entiendo que la semana anterior o una presentación anterior han llevado la teoría sobre exploración y limpieza de datos. ¿Es correcto? Sí, correcto. Ok, entonces vamos a integrar bastante de lo que se hizo en esa presentación con la de ahora para entender que la gráfica de datos estadísticos puede ser, o diría yo que es una herramienta muy poderosa tanto para comprensión como para explicación de información. Entonces, anime a participar en cualquier momento de la sesión. No sé cómo es en Google Meet, pero si se puede levantar la mano o algo, o si se puede, interrumpan con su micro nada más. La cosa es que hagamos dinámica esta parte, porque el uso de gráficos es bastante simple, ¿no? Conocemos la data que queremos mostrar y la entendemos y la podemos graficar, entonces todo cae por su peso. Entonces, comenzamos. Entonces, ¿me confirman que se ve la pantalla? Creo que sí. Sí, se puede visualizar. Bien. El uso de gráficos puede parecer que se utiliza recién con la aparición de las computadoras y la facilidad de poder generar gráficos a través de estos programas, ¿no? Sin embargo, el uso de gráficos estadísticos para tomar decisiones es tan antiguo como la misma estadística. Veamos unos ejemplos. ¿Uno de ustedes reconoce esta imagen? ¿La ha visto alguna vez? ¿O ha estado, o de casualidad ha visto esto en algún libro o video? No. ¿No? No lo he visto. No, yo tampoco. No, en lo personal no he visto. Tampoco. Así a simple vista, ¿qué les puede parecer? También escribir en el chat si desean, ¿no? ¿O qué creen que sea? Un árbol, sí, parece una rama, ¿no? Una rama. Este tal vez es uno de los gráficos, diría yo, los diagramas más bonitos y más explícitos que puede existir en el mundo de la estadística. Muchos recordarán cómo es que Napoleón fue derrotado y cuál fue el inicio de la caída de su imperio, ¿no? ¿Cuál fue? Su derrota en Waterloo. Exacto. Entonces, ¿qué representa este gráfico? Este gráfico representa la expansión de este señor, de sus huestes, de sus ejércitos, y cómo su plan de ir a Moscú no tuvo mucho éxito, ¿no? Entonces vamos a entender estadísticamente qué pasó en ese momento. Esto representa
que había una mayor cantidad de soldados en el ejército. Aquí abajo podemos ver algunas variaciones de temperatura en las zonas en las que se movilizaban, y curiosamente la rama se hace más delgada porque a medida que van simplemente termina enfermando y matando a muchísimos de los soldados, ¿no? Entonces pueden ver que desde su partida hasta la llegada a Moscú, los ejércitos se habían reducido casi hasta una cuarta parte. ¿Y para qué? Con un retorno y una derrota tremenda que también terminó por agotar y casi matar a todo el ejército, ¿no? Entonces, un evento tan importante en la historia puede ser mostrado a través de gráficos estadísticos. Y el hecho de que sea estadística no tiene que hacerlo aburrido, ¿no? Porque pudimos haber visto tablas o reportes actuariales de cuántos soldados estaban presentes en el ejército y cuántos regresaron. Pero diría yo que este gráfico lo hace muchísimo más claro, ¿sí? Otro ejemplo aquí, la invasión de Crimea. Y acá tenemos unos cuantos datos más. Como saben, Crimea siempre ha sido una zona en conflicto. Tanto así, incluso Vladimir Putin invadió o se anexó esa zona para Rusia hace más o menos unos 6 años. Pero vean este gráfico de acá, ¿no? Como pueden ver, hay una representación temporal. ¿Y qué creen que signifiquen esos colores, ese entramado de grises? Tenemos desde el inicio, abril de 1854, hasta marzo de 1855. Para empezar, podemos ver que de alguna forma este gráfico que está avanzando de forma circular en sentido horario está creciendo, ¿no? Los sectores que están marcados por cada mes están creciendo, pero ¿qué es lo que está creciendo? Ideas. ¿Pueden ser las personas que murieron? Exacto, ¿no? Es una invasión. Estamos en conflicto. Y entonces esta ha sido una forma de representar muertes en los hospitales militares británicos durante la guerra de Crimea. Las zonas externas eran muertes por enfermedades que pudieron prevenirse. Al centro tenemos muertes que no fueron causadas por heridas ni por enfermedades prevenibles, y la interna son las muertes por heridas en batalla. Lo interesante de esto es que una invasión, una zona en conflicto, no solo trae muertes en gran cantidad por el mismo conflicto armado, sino por todo lo que esto representa, ¿no? Situaciones de hambre, de desalojo, de falta de servicio, de acceso a servicios, traen muchísima más muerte. O sea, muertes que pudieron haber sido prevenidas solo por un conflicto armado. Entonces, otra tremenda representación a través de gráficos. ¿Quién ha visto la serie BoJack Horseman? Porque este tipo de representaciones gráficas no solo podemos relacionarlo a situaciones conflictivas como guerras o a la historia, ¿no? Actualmente estamos, no sé, enfrentándonos a un escenario donde las estadísticas están en todo momento. En una red social, ¿cómo sabes que esta foto tiene buena acogida? ¿Cuáles son las métricas que tenemos para saber si una foto es bien recibida o mal recibida? ¿Las reacciones? ¿Reacciones? Las reacciones, exacto. Y aunque no parezca y no nos hayamos dado cuenta, somos ahora parte de un experimento estadístico enorme, ¿no?
Entonces, si es que han visto la serie de Horseman, este es uno de los mejores capítulos, podría decir. Este personaje es, es una influencer, ¿sí? Y lo que me pareció súper genial de este capítulo es que ella hace stream a través de esta red social que le da toneladas de información, ¿sí? Como puedes ver, ella no solo cuenta con reacciones, aparte de que tiene ellas, y pueden ver ustedes que solo con verla hay una opinión que se pueden formar de ella. Hay muy pocas reacciones negativas, lo cual es bueno, y hay muchísimas reacciones positivas. Esta pequeña imagen, este símbolo, icono de un dedo pulgar alzado, ya nos dice, esta persona es popular, ¿sí? Y otros iconos también nos hablan de otros atributos de esta persona, ¿sí? Pero aparte, en el feed de este personaje tienes otros indicadores también, ¿no? Que se van viendo en tiempo real y forman gráficos que te dicen cómo se entiende la gente. Por ejemplo, cuáles son sus principales uniones, ¿no? El TLDR, muy largo, no lo leo. O cómo se están distribuyendo sus seguidores, ¿no? Ya sean entre fans, superfans, amigos, enemigos, etcétera. Y lo interesante de esto, y que ustedes probablemente ven en los streamings, es que la reacción o la situación o las experiencias de una persona, en este capítulo, el personaje termina con su novio, también nos hacen ver cómo las reacciones nos hacen entender cómo es que esta situación es comprendida y entendida por el resto, ¿sí? Entonces, en este caso, los iconos de soporte empiezan a subir, los cambios en las estadísticas son clarísimos y nos dan una muestra de cómo es el comportamiento de miles de personas, ¿sí? ¿Se acordarán de esto? Tal vez. Cuando recién el presidente tomó el mando el 28 de julio y empleó su discurso ante toda la nación, pues ¿cómo habría una forma de analizar ese discurso? ¿Cómo habría una forma de saber cuál fue el punto principal de su discurso? A través de este tipo de gráficos, ¿no? Las famosas nubes de palabras, a través de representaciones por tamaño, nos mencionan cuáles fueron las palabras más utilizadas por este personaje, ¿sí? Y este tipo de gráficos también nos da una pequeña mayor nivel de comprensión respecto a cuál es el enfoque que está siguiendo o que seguirá nuestro gobernante, ¿no? Interesantemente, luego de su discurso, las principales palabras que mencionó fueron país, salud, lo cual es importante, ¿no? Estamos en situación de pandemia. La palabra nacional, la palabra Perú, pueblo, población, y en mucha menor cantidad palabras como proyectos, lo cual también es preocupante, ¿no? Que se hable poco de la palabra gestión, proyectos, corrupción, muy poco. Entonces, también estamos tomando decisiones a través de gráficos, ¿no? Tal vez una de las personas que ha tenido o sido, diría yo, como uno de los estandartes en estadística para poder dar a entender la importancia de esta es Hans Rosling. Hans Rosling, lamentablemente fallecido hace un par de años, diría yo que es una de las personas más duchas o preclaras en este ámbito de representar información, porque él empezó a pensar desde muy joven que había mucha información. Estamos ya en una época donde la información nos llega a millones por todos lados. Y no solo eso, sino también está disponible. Entonces, ¿cómo es que la data que está suelta
mejor nuestra situación y, como él siempre decía, ayudarnos a saber qué tan equivocados estamos, ¿sí? A través de un esfuerzo colaborativo de él y sus hijos, y salen muchas charlas de TED, esto nos da a mostrar cómo está el mundo, ¿sí? Nos representa el mundo en distintos gráficos. Este, por ejemplo, es un gráfico de expectativa de vida y esos económicos en cada país, ¿sí? Entonces, como pueden ver, hay una clara relación en que la expectativa de vida está muy relacionada al Producto Bruto Interno per cápita de cada país. Y como podemos ver, habrá países que tienen una mayor representación en su población, ya sea países como Rusia y China, o países más pequeños como Lesoto y otros de África, en los cuales se puede ver que un buen Producto Bruto Interno es relacionado a una mayor expectativa de vida y, por lo tanto, un expectativa de vida. Hans Rosling logró que esto pueda verse a través de más de 100 años, ¿sí? Déjenme mostrarles un momento. Uno de sus gráficos, que es bastante interactivo. A ver. Bien. Creo que sí se puede ver. Sí. Esta misma imagen que les acabo de mostrar, cómo hace unos años, ¿sí? Cómo es que la expectativa de vida hace muchos años era menor en todos los países, y cómo países como China y Rusia fueron a través de la historia, que permitió modular muchísimas y mejorar la situación de vida de sus habitantes, ¿sí? Con información que empieza desde 1800 o desde 1799, podemos ver que aparentemente había una cierta similaridad entre todos los países, ¿no? La expectativa de vida no era muy alta, estábamos invadidos por enfermedades infecciosas, por enfermedades bacterianas que se llevaban a las personas muy pronto. Y claro, teníamos a países como Reino Unido que estaban entre las mejores, aunque no en gran cantidad, ¿no? Al pasar los años, vean a este sujeto amarillo por acá, este pequeño país llamado Rusia, ¿no? Vean cómo su situación va modificándose en el tiempo. Hoy tiene una caída tremenda, cerca de los 2000. La expectativa de vida baja muchísimo, un conflicto histórico en su haber. Y otro país que me gustaría que vean es China, cómo es que hace el salto de su Producto Bruto Interno desde 1900 hacia 1930, 1950, miren cómo empieza a crecer. Y es a partir de los 2000 cuando da el salto y su Producto Interno crece de manera gigantesca, ¿no? Gráficos de este tipo nos permiten entender la situación mundial, y gracias a los esfuerzos de Hans Rosling hay muchísimo que se ha podido hacer respecto a cambio climático, pobreza y muchas otras indicadores globales que nos permiten tomar decisiones. Regresemos a la presentación. Entonces,
¿Qué es todo esto? Esto es análisis exploratorio de datos, ¿sí? Este enfoque, esta filosofía de poder representar información a través de gráficos tiene su fin en lo siguiente, ¿no? Queremos mejorar, maximizar nuestra comprensión de los datos. Descubrir una estructura que tal vez está subyacente, ¿sí? Datos que a simple vista no podemos ver hasta que los ordenamos. Extraer variables importantes, detectar anomalías, pues la data siempre puede tener patrones de pérdida de información y modelos más parsimoniosos. El análisis exploratorio de datos es un enfoque que en muchísimos casos puede llegar a ser muy estricto, ¿sí? Por ejemplo, esta iniciativa de Nuestro Mundo en Datos, Our World in Data, que desde el inicio de la pandemia nos ha permitido ver cómo va avanzando la pandemia en términos de casos de personas recuperadas, de personas fallecidas, tiene un equipo completo de personas que, para asegurar una buena calidad de información, siempre están explorando la data. Pues la data que ellos obtienen proviene de distintos países que tienen distintos sistemas de recolección de información. Cada uno tiene sus distintas particularidades, sus distintos desafíos y sus distintos problemas. El EDA, en inglés, de análisis exploratorio de datos, en algunos lugares es un curso entero para formación, ¿sí? Incluye el proceso de limpieza de datos también. Y en este caso vamos a ver una pequeña introducción. Todo empieza con lo que ya han estado viendo desde sus primeras charlas, ¿sí? Entender que al final todos los gráficos que vemos, por muy bonitos que se vean o por muy complicados que puedan parecer, todos están mostrando únicamente estadísticos, ¿sí? O estadígrafos o estimadores, como les quieran llamar. Estos son las famosas medidas de resumen, ¿no? Estas medidas de resumen nos ayudan a poder captar información de muchísimas personas en un solo valor. Se les llama estimador porque nos ayudan a estimar o adivinar qué está ocurriendo en la población. Ya los conocen, la media o promedio aritmético, la mediana, y las medidas de tendencia central adquieren mayor detalle cuando las acompañamos de las medidas de dispersión, como el rango, es decir, los valores mínimo y máximo. La desviación estándar, una medida estandarizada para entender qué tanto se alejan los datos del promedio, y el rango intercuartil. Es otra medida que nos indica alrededor de la mediana qué datos se están concentrando. Entonces, si conocemos nuestras variables y dominamos y sabemos qué tipos de medidas de resumen podemos aplicar, entonces podemos explorar nuestra data. Principales gráficos para exploración, porque acá no vamos a ver gráficos para análisis. Por ejemplo, no vamos a ver gráficas de comparación de medianas o gráficas mostrando distribución de intervalos, P. No, los principales gráficos de exploración son meramente descriptivos, ¿no? Nos ayudan a ver, nos ayudan a entender. Y ustedes ya los conocen probablemente. Para variables categóricas tenemos a los gráficos de barras o gráficos de pie. También unos gráficos interesantes, como el gráfico de espagueti, que vamos a ver más adelante. Para las variables ordinales, también de barras o pie, también se pueden graficar cuantiles. Y probablemente todos ustedes han visto estos gráficos si es que todavía tienen las cartillas de vacunación. Pregúntenle a sus mamás o a sus papás, aunque es más probable que las mamás hayan guardado sus cartillas de vacunación. Vean que en esas cartillas, aparte de saber qué vacunas se han puesto, verán cómo estaban creciendo en términos de talla y peso. Y podrán ver si ustedes se encontraban en una zona segura en la que se veía que su peso crecía a un ritmo normal, o si se aproximaban a los cuantiles más bajos, que indicaban bajo peso, los cuantiles más altos que indicaban sobrepeso. Esos son ese tipo de gráficos. Y para variables numéricas tenemos el histograma,
el gráfico de cajas. Más recientemente ha cogido un poco de popularidad el gráfico de violín y los gráficos de líneas, que probablemente los han estado viendo muy seguido en las noticias, siempre que se mostraban gráficos de casos de COVID y de donde surgió la famosa frase hay que aplanar la curva, ¿no? Que más adecuadamente el término era hay que aplanar la línea, pero no sonaba bien. Además, porque el comportamiento del COVID tenía una forma de curva. Si nos referimos a las de barras, un poco de su anatomía, es básicamente un gráfico en plano donde el eje X siempre mostrará las categorías de la variable. Entonces estamos hablando de variables categóricas. Y el eje Y muestra el estadístico, la medida de resumen. En este caso, para las variables categóricas, la medida de resumen por excelencia serán las frecuencias y porcentajes. ¿Sí? Y es bastante versátil este tipo de gráficos. Puedes mostrar barras simples como que agrupadas o subcategorizarlas para hacer comparaciones e ir explorando distintos subgrupos, ¿no? Veamos este ejemplo de aquí. Este ejemplo nos muestra un pequeño gráfico en el que comparan múltiples categorías. Tenemos primero la frecuencia de toma de medicina para asma. Tenemos 4 grupos, ¿no? Un grupo que toma... ¿Dónde está el puntero? Acá está. Que ha tomado medicina para el asma alguna vez, que la toma mensual o más seguido, aquellos que han usado Ventolin en los últimos 12 meses y los que han usado medicina preventiva en los últimos 12 meses. Y queremos ver de estos 4 grupos la frecuencia o porcentaje, en este caso, por grupo, de estas categorías, ¿no? Si están asintomáticos, si tienen tos persistente o sibilances. Entonces, como pueden ver, parece que hay un comportamiento similar de la distribución de síntomas en cada grupo, independientemente del medicamento que estaban tomando y la frecuencia con que lo hacían, ¿no? La mayoría, en todos los grupos, siempre presenta un mayor porcentaje de sibilantes. Y los menos comunes son los asintomáticos, excepto en aquellos que han tomado medicina alguna vez para asma, ¿sí? Entonces, un gráfico de barras solo muestra eso, porcentajes, frecuencias, y nos permite comparar. Luego están los gráficos de Pi, ¿sí? Que probablemente son de los más populares en los canales o en los noticieros. Se suelen mostrar con bastante frecuencia, ¿no? Pero no van a encontrar muchos artículos de investigación donde se muestre un gráfico de Pi. Por alguna razón no son muy queridos en el ámbito académico, salvo para presentaciones como las que suele hacer el grupo del GBD, que es del grupo del estudio de carga mundial de enfermedad. Entonces, el gráfico de Pi presenta lo mismo que un gráfico de barras, presenta frecuencias o porcentajes. Y los porcentajes los hace en el sentido de presentar este atributo de proporcionalidad, ¿sí? Como tenemos un solo sector circular, un solo círculo, pues cada porción de este representa la parte de un todo. Por lo tanto, los pedazos más grandes, visualmente siempre mostrarán cuál es el subgrupo o categoría más frecuente o dominante, ¿sí? Y eso nos da una idea de qué tan representativo es dentro del espectro de la variable que se esté. Por ejemplo, acá tenemos en este análisis de causas de muerte en jóvenes de 1 a 24 años, inmediatamente podemos ver que el entramado negro es uno de los más frecuentes, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sea la principal causa de muerte en jóvenes de 1 a 24 años? Sí, adivinando. ¿Accidentes? ¿Accidentes?
¿Alguna otra alternativa? Suicidio. Suicidio también. ¿Alguna otra idea más? ¿Por violencia? Violencia también, ¿no? Violencia, suicidio. Y sí, ¿no? Accidentes y suicidios son uno de los frecuentes, pero también podemos ver que a pesar de que tiene una gran representatividad, 25% son múltiples otras causas, ¿no? Esto también está el cáncer, el suicidio y en menor cuantía las malformaciones congénitas. Afortunadamente, esto es un gráfico más actual, ¿no? Hace muchísimos años, de casi 50, las malformaciones congénitas tal vez traían un mayor porcentaje. Pero entonces, este gráfico de Pi, y al darnos este atributo de proporcionalidad, nos da idea de que su seguridad puede ser más. Accidentes y suicidio son prevenibles. Y si se pueden atender, si se pueden priorizar, pues entonces podríamos cubrir muchísimas de las principales causas de muerte en este grupo. Para las variables numéricas, tenemos, debido a su naturaleza, la forma de representarlos es un poco más dinámica, ¿sí? Para este caso, no vamos a ver frecuencias ni porcentajes. Estas son variables numéricas, por lo tanto, vamos a poder representarlas a través de medianas y cuartiles o percentiles, ¿sí? Entonces, el gráfico de cajas es el gráfico por excelencia para esto. El gráfico de cajas simplemente representar los datos en un plano en el cual estos están ordenados de menor a mayor, ¿sí? Y al colocarlos de menor a mayor, han sido partidos en 4 pedazos. Por lo tanto, tenemos 3 principales cortes, el cuartil 1, el 2 y el 3. Estos cortes dividen a la población en frecuencias similares, ¿sí? Cada cuartil posee una cantidad similar de personas. La mediana, como dice el nombre, está colocada exactamente al centro de todos los datos, por lo que podemos decir que debajo de esta se encuentra el 50% de la población distribuida, y por encima también el otro 50%. Entre cada cuartil también está 25% de la población, ¿no? 25% a la izquierda, 25% a la derecha, 25% en cada mitad de la caja y tenemos el 100%. ¿Por qué el gráfico de cajas utiliza una caja al centro? Porque considera que al centro es donde se acumula la mayor cantidad de datos más comunes. El 50% más común está en estos primeros 3 cuartos, entre el primero y el tercero. Por debajo del cuartil 1 son datos menos comunes y a veces los datos pueden ser tan incomunes que podrían escaparse de alguna forma, por decirlo así, del gráfico, ¿no? A estos valores los llamamos valores extremos o outliers, valores anómalos, ¿sí? Entonces este gráfico nos ayuda a entender cómo se distribuye la data, ver si la mayoría de datos se concentra en un punto o en un grupo de la caja, qué datos pueden estar siendo muy extremos, que podrían ser datos falsos o datos muy particulares, ¿no? Que no deben ser obviados. Por ejemplo, veamos a la izquierda. La utilidad del gráfico de cajas es, como podemos ver su distribución, esta distribución podría ser comparada en distintos subgrupos de personas. Tenemos un conteo de células CD4 y podemos ver cómo es este conteo en distintos grupos de edad.
Como pueden, los menores de 1 año tienen altas cantidades de CD4. En algunos casos, algunos niños tienen tan altos que se escapan a lo común. Pero en general, el conteo de CD4 es bastante amplio y bastante disperso, ¿no? Este conteo irá haciéndose cada vez más constante, disperso hacia la mayoría de edad, ¿sí? La lógica está cambiando con el crecimiento de los niños. Otra forma de representar los datos, y una vez más, probablemente lo han visto en las noticias, en todos lados, a raíz de la pandemia, es el histograma. El histograma también nos deja ver frecuencias, pero agrupadas de una variable numérica, ¿sí? Y esto podría ser algo contradictorio, porque normalmente una variable numérica no se representa con frecuencias o conteos. Lo que hace el histograma es que la mejor forma para representar estos datos es agrupar los datos numéricos en intervalos de clase, ¿sí? Cada intervalo de clase, en cada intervalo de clase que puede funcionar como podemos ver cada una de las frecuencias dentro de esta categoría. Y de esta forma ver cómo esta distribución se va modificando, ya sea en todo el espectro de los valores de la variable o incluso en el tiempo. Nos muestra cómo en el tiempo, cada día, iban ocurriendo los fallecimientos en el país. Y como pueden ver, este año los fallecimientos fueron aumentando hacia marzo en la conocida segunda ola y bajando hacia mayo, hacia junio, cuando ya las vacunaciones habían llegado, ¿no? Entonces, algo interesante de estos histogramas nos permiten evaluar ese comportamiento, pero también algunos otros datos. Una mayor cantidad de muertes. De repente un día hay un incremento de muertes bastante alto. ¿Qué está pasando aquí? En el mundo del análisis exploratorio de datos, estas cosas no suceden por coincidencia, ¿no? Siempre puede existir una razón de fondo. Y tiene que ver mucho con los procesos de certificación, ¿no? Probablemente estos son unos de los días en los que los médicos tienen más tiempo para certificar muertes. Y justo ese día certificaron más muertes que en otros días. Y para eso también quisiera traerles un ejemplo aquí. Lo que estamos viendo acá es la distribución de casos COVID en enero de 2021, en todo el mes. Y cada día vemos cuántas pruebas moleculares se hicieron, ¿sí? Entonces, el 1 de enero de 2021 se hicieron 45 pruebas moleculares, el 2 de enero 184. Ven interesantemente cómo hacia quincena de enero de repente se estaban haciendo 700 a 1000 pruebas moleculares. Puede haber una razón, ¿sí? Pero la data, así como la tenemos, podría no mostrarnos todo lo que puede mostrar, ¿sí? Algo muy interesante de esto es lo siguiente. Sucede que podríamos hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué días hay más pruebas moleculares? Porque son pruebas que se hacen todos los días, ¿no? Cada día las personas están yendo a buscar una respuesta para ver si tienen o no la enfermedad. Y si graficamos esto, podemos ver algo interesante.
si bien todos los días se hacen las pruebas moleculares, hay días en los que hay una caída, en las que las pruebas se hacen en muy poca cantidad. Una curva que va de subida y luego en bajada, ¿no? Otra vez coincidentemente con la ocurrencia de las olas, en las que de repente se empezaron a presentar varios casos y luego empezaron a disminuir. Pero en el análisis exploratorio de datos, no basta solo con entender eso, sino también entender los procesos que hay detrás del registro de los datos, ¿no? ¿Por qué hay días en los que hay pocas pruebas? ¿Qué está pasando? ¿Qué se les ocurre? No habría accidentes. Ok. ¿Pero por qué? Aumento de fallecidos. Ok, esa es una posible respuesta. Mayor cantidad de personas que no tienen síntomas. Puede ser. Lo que en este caso es más bien solo la cantidad de pruebas moleculares que se han hecho a nivel nacional cada día. Incremento de fallecidos. Ok. Pueden haber muchísimas razones, pero la respuesta es muchísimo más sencilla, ¿sí? Si nos vamos a explorar, vean en sus calendarios, ¿qué día cayó 10 de enero? Tenemos una baja. Siguiente día donde hay una baja, 17 de enero. Siguiente donde hay una baja, 24 de enero. Los domingos. Exacto. Siempre es lo mismo. Los días domingos. No importa si la pandemia puede estar atacando en su momento fuerte, los domingos se personal. Pero esto es algo que solo puedo ver a través de ese tipo de exploración, ¿no? Y es interesante. Y esto es lo que se conoce como el famoso gráfico de líneas. Muy similar al histograma. En este caso, también nos mostró similar, ¿no? Alzas de fallecidos, pero era más por un tema de certificación y tiempo de los médicos. Bien. Vamos a dejar un ratito, solo un ratito de lado a los gráficos, que aunque son muchísimo más claros, muchísimo más impactantes para mostrar data, las tablas también pueden ser muy valiosas para exploración de información. Las tablas, como probablemente ya han visto en muchísimos ejemplos o artículos u otras clases, tienen esa función de estructurar la data en filas y columnas con multifines, ¿no? Distribuirlas, compararlas y representar una gran cantidad de información en algo más escueto. Entonces ya conocemos los elementos clásicos de una tabla, las filas que suelen mostrar las categorías, las columnas que suelen mostrar los subgrupos y el cuerpo total de la tabla donde está la data en cuestión. ¿Sí? Hay distintos tipos de tabla, ¿no? La tabla de una entrada únicamente es meramente descriptiva, nos ayuda a resumir una información, ya sea variable numérica o categórica, puede entrar toda en la misma tabla y darnos un panorama general de la que estamos estudiando, ¿no? Entonces, en una sola tabla 1 puedo saber cómo son características de unos niños de colegio, ¿no? Puedo saber cuántos varones, mujeres, talla, peso, pie plano, cuántos tienen, y cómo están en situación de sobrepeso o no. También están las tablas cruzadas, ¿no? Las tablas cruzadas tienen la utilidad de hacer comparaciones. En este caso, lo que se está viendo acá, o lo que se está describiendo, es en las filas tenemos grupos de edades y de sexo, y en las columnas algunas características como angulaciones o medidas antropométricas, ¿no? Entonces, este tipo de información también se puede comparar por edades, ¿no? Podemos ver si hay una tendencia de subida o bajada en esta angulación de rodilla. Podemos ver si hay diferencias entre varones y mujeres. Podemos mostrar muchísimas data en tablas que en gráficos, ¿sí? Esta licencia se le permite a las tablas.
Pero también, si uno es creativo, puede mostrar esta información en un gráfico y encontrar cosas interesantes también, ¿sí? Como pueden ver, si bien acá tenemos la data completa, esta es la misma data en gráficos, y lo que estamos viendo acá ya no son gráficos de cajas, sino estamos representando el promedio y los intervalos de confianza. Estos son conocidos como gráficos de barras de error, ¿no? Y lo que podemos ver a continuación ahí es que si comparamos la angulación de las rodillas de los niños por edad, podemos ver que a cierta edad hay una separación natural de las rodillas, ¿no? de la angulación de las rodillas izquierda y derecha, que no ocurría cuando eran más pequeños, sino que ocurre a cierta edad. Entonces, probablemente ustedes han visto a muchos niños, o de repente a ustedes, es el caso de ustedes, en los que sus rodillas pueden estar muy juntas, o a veces si juntan los pies, las rodillas están separadas. Esta característica del crecimiento tendrá una explicación en la edad, habrá una diferenciación por sexo, habrá un proceso de evolución en el tiempo, eso lo vemos a través de ese tipo de datos. Las tablas están ahí para distribuir información, ¿sí? Hace un rato hablábamos de que en el grupo de jóvenes, una de las causas principales de muerte era los accidentes automovilísticos. Entonces, ¿qué pasa si vemos edades de estos conductores que han fallecido en accidentes automovilísticos? La data como está no nos dice mucho, pero una tabla, al poder agruparla en intervalos de clase, nos permite tener una idea más clara de qué casos están ocurriendo más muertes. Como podemos ver, entre 30 y 39 años parece que ocurre la mayor cantidad en millones de muertes por accidente automovilístico, en el caso de los conductores, ¿no? Y es menos común, a pesar de que hay jóvenes que ya conducen desde los 16, es menos común, son menos las muertes por estos accidentes, y también en adultos mayores, ¿no? Podríamos pensar que es porque hay menos cantidad de personas manejando en esas edades. Pero todo eso podemos verlo gracias a una correcta distribución de datos en una tabla, así como también en un gráfico. Bien. Les contaba que para representar datos hay otros datos también, otro tipo. Bien gracioso, ¿no? El gráfico de tallarín de espagueti, porque tiene el objetivo de mostrar múltiples datos, muchísimos datos, pero que sigan una tendencia, ¿sí? Y para ver si la tendencia es más o menos similar en un conjunto global. Lo que estamos viendo acá es el proceso de certificación de defunciones en el país. Claramente certificar una causa de muerte a veces no es una tarea fácil, ¿no? De hecho, en esta pandemia ha sido difícil certificar si una persona ha muerto por COVID si es que no tenía una prueba que lo confirme. Entonces tenía que uno guiarse por la clínica y demás, ¿no? Una institución australiana llamada Bloomberg define que pueden cometerse muchísimos errores en la certificación de muerte, ¿no? Desde errores graves hasta errores leves. ¿Será que a raíz de la pandemia, con la ocurrencia de múltiples muertes y un exceso de mortalidad, habrán mejorado las certificaciones de muertes? Podemos verlo gracias a este spaghetti plot, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que desde 2017 la cantidad de errores era bastante alta en todas las regiones de Lima, pero el año de la pandemia parece haber disminuido, y parece que ha sido una disminución que ha venido paulatinamente mejorando desde hace algunos años, ¿no? Esto gracias a la introducción de un sistema de certificación en línea, el famoso SINADEF. Antes las muertes se certificaban en fichas a mano,
y pues había mucha corrupción, ¿no? Incluso las funerarias tenían copias de esas fichas y certificaban muertes sin permiso. Ahora las certificaciones son en línea y esto ha traído como consecuencia una gran disminución en los errores que se cometen, tanto en errores graves como en errores leves. Como pueden ver, la línea roja es Lima y el resto de departamentos. En general, todos aparecen mostrar una baja en la ocurrencia de errores, ¿no? El espagueti de tiempo nos ayuda a ver tendencias entre distintos grupos. Y aunque el de cajas, ya para cerrar esta presentación, esto ha sido muy útil y es bastante usado en la literatura académica. Últimamente se ha dado bastante popularidad el famoso gráfico de violín, ¿sí? El gráfico de violín es básicamente una combinación entre el gráfico de cajas y los histogramas, ¿sí? Pero mostrados a través de curvas de densidad. ¿Por qué ha tomado bastante relevancia? Porque la data se puede distribuir de muchísimas maneras, ¿sí? Entonces quiero que vean cómo la data cruda que está a la izquierda, si la representáramos en gráficos de cajas, en estos subgrupos, todos los gráficos de cajas serían iguales. Pero ¿qué pasa si vemos data que cambia su distribución, que se agrupa en distintas zonas? A los gráficos de cajas no les pasa nada, siguen mostrándose iguales, pero si los representamos, podemos ver que la distribución de los datos es muy variada en cada subgrupo, ¿no? Hay distribuciones que son multimodales, hay distribuciones donde la data se aproxima más al centro y no a los lados, hay otras donde más bien es en los extremos donde se ensancha la información. Entonces, son gráficos que últimamente han estado tomando muchísimo más relevancia a raíz de la pandemia, ¿sí? Para comparar subgrupos, por ejemplo, de casos en distintas regiones y demás. Bueno, como conclusión, diría yo que el análisis exploratorio es una parte muy, muy sustancial en el mundo del análisis de datos. Necesitas entender tu data para ver primero si existen errores, como el que vimos de las pruebas en domingos, o los casos de muerte más comunes en ciertos días, antes de emitir una la data en distintas formas, ya sea a través de gráficos o tablas, nos ayuda a entender mejor cómo manejar información para luego compartirla y tomar decisiones más acertadas. Finalizo aquí. Espero que hayan podido llevar algo valioso de esta charla y cualquier pregunta, estoy atento. Cualquier pregunta pueden escribir en la caja de comentarios, si no, pueden prenderlo el micrófono para la respectiva pregunta. Buenas noches. Una consulta. En el gráfico de cajas, en caso encuentre los puntos que mencionó como valores extremos, ¿esos tendría que eliminarlos o es que debo evaluar mi base de datos para decidir si los elimino o los conservo? Excelente. Diría que la respuesta la tienes ahí. De hecho, es una gran recomendación que cuando se exploran datos siempre se revise su plausibilidad, ¿no? Si digamos tengo una persona en una distribución de pesos, tengo a alguien que pesa 180 kilos, mi primera opción es sospechar a ver si ese dato es real, y si lo es, hay que mantenerlo, es real, y si no lo es, hay que corregirlo. Y si no hay forma de corregirlo, hay que eliminarlo, porque es mejor no tener data a tener data errada. Bueno, muchas gracias. Nadie que. Acá hay otra pregunta. ¿Cuál es su correo?
para compartir información. Sí, paso mi correo ahora por chat. Se los paso a Brian para que se los pase. Bueno, entonces, al no haber más preguntas, vamos a darle un pequeño presente. Espéranos un momento. En agradecimiento por la ponencia de hoy día y por el tiempo brindado, le brindamos este pequeño presente virtual en agradecimiento por el tiempo brindado de hoy día. Y muchas gracias, Miguel, por la ponencia. Estamos muy agradecidos y sé que ha sido de mucha utilidad para todos. Gracias, Brian. Gracias, chicos, también. Y bueno, ya nos vamos a descansar. Aprovechen el feriado. Buenas noches. Buenas noches. Viajen. Aprovechen el viajar.